Abarcaba, como les comentaba, la contusión fue en la región malar, pero posteriormente se extendió a la región periorbitaria, y las petequias, las cuales predominaban en extremidades inferiores, y pues nada más. Ahí, dentro de la valoración que se le había realizado, en la nota en vía nos comentaban algo de hepatoesplenomegalia. Sin embargo, nosotros en nuestra valoración no encontramos ningún dato de un síndrome infiltrativo. Se le corroboran a su ingreso pues con nosotros la citometría, la cual pues tras la transfusión de los 6 concentrados, unas plaquetas en 105,000 y una anemia pues ahí normo 9.3, una anemia leve, los leucocitos y la diferencial normales, y bueno, como les comentaba, por el antecedente de la DHL se le repite otra vez todo, incluyendo función hepática y renal, y todo se reporta dentro de la normalidad. La DHL 904, sin embargo, pues nada que nos llamara la atención. Por este motivo, pues la valoración que se realizó en el servicio de urgencias se decidió, aunque tuviera una cifra plaquetaria normal, pues ingresar a la paciente a nuestro cargo para una vigilancia estrecha, tanto por la evolución, por el antecedente, y ya que en ese momento pues los padres se mostraban muy angustiados ante la duda, porque en su segundo nivel se le había manejado una sospecha de una patología maligna. Entonces, ya haciendo como un resumen, pues 72 horas de evolución, algo muy agudo, manifestado principalmente por púrpura, y que se había remitido posterior a una transfusión plaquetaria. Se había realizado, dentro de lo más importante o lo que más nos podía llamar la atención, fumigación en el hogar unos días previos, y como les comento, pues en la biocitometría que se realizó en nuestro hospital, se encontraba realmente, si nos volvemos muy estrictos, una visitopenia. Por lo tanto, pues se difirió en ese momento cualquier manejo con esteroide o con inmunoglobulina, y se ingresa para la observación. Más o menos, o el plan con la paciente era tomarle una citometría a las 24 horas para ver la evolución, o si pasaba algo antes de ese momento, pues a realizar lo pertinente. En el primer día de hospitalización, a las 20-30 horas más o menos, teniendo como unas 20 horas de hospitalización, la paciente inicia con epistaxis. En ese momento se le coloca un taponamiento anterior y se realiza una nueva biometría hemática, la cual nuevamente con plaquetas de 4,000. Ahí, pues, ante prácticamente la evolución clínica, toda la exploración, nosotros pensamos en el diagnóstico de una trombocitopenia inmune primaria, y se inicia el manejo. El manejo que se le dio a la paciente fue inmunoglobulina intravenosa, 400 miligramos kilo día, durante 5 días. En este momento la paciente no refirió una reacción adversa al tratamiento, presentó mucha mejoría, no tuvo datos de sangrado, las lesiones que tenía, la púrpura seca fue remitiendo. Y bueno, ya al terminar el tratamiento que se planeó para 5 días, se realiza la nueva citometría y alcanza una respuesta parcial con 82,000 plaquetas. Se realiza, bueno, el resto de los exámenes pues se reportan dentro de la normalidad, y únicamente en el abordaje para algo infeccioso se encontró anticuerpos anticitomegalovirus con IgM positivo. El resto pues se encontraba normal o negativo, pues. En el seguimiento de la paciente, casi un mes después de que se vio por primera vez en nuestro hospital, se cita para el seguimiento. En casa nos refirieron los padres que estuvo sin ningún problema, no se le dio manejo médico de manera ambulatoria, y la paciente ya con una respuesta completa con 253,000 plaquetas. Hasta ahorita la paciente se sigue vigilando y no tiene ningún problema. Y bueno, pues ahí la foto de la niña ya más feliz. Listo. Buenas noches. Primero, pues agradecerles por la invitación. Como ya mencionó el doctor, pues soy Julio Ropero, residente de segundo año de hematología del INP. Me corresponde como hacer el comentario al respecto del caso que acabamos de escuchar. Lo interesante del caso es como que engloba y retrata todos los retos y las controversias frente a las cuales nos enfrentamos cuando se presenta un niño con el diagnóstico de PTI. Primero, pues,
El diagnóstico es un diagnóstico de exclusión. No contamos con un laboratorio que nos confirme el diagnóstico de PTI. Por eso tenemos que basarnos en una buena historia clínica, en una buena anamnesis, buscando antecedentes vacunales, antecedentes infecciosos, en un buen examen físico que nos describa cómo son las lesiones, en un buen retrato de las manifestaciones hemorrágicas, y nos apoyamos en otros laboratorios que nos ayudan como a sospechar el diagnóstico. Primero, pues mencionar que todos los diagnósticos retrospectivos son muy fáciles. Esta paciente cuando llegó, pues hubo otras cosas que les llamó la atención, que nos miramos y pensaron pues inicialmente en una leucemia por la presencia de blastos en el frotis de sangre periférica. Yo no hubiera pensado pues de primer lugar en eso. Ya una vez teniendo el hemograma pues con las plaquetas, pero sin tener la anemia, sí tenía una anemia leve, o sea tenía una anemia de 11.2, pero pues para la edad menos 2 desviaciones son 11.5, pero con 0.3 gramos de hemoglobina no divagaría mucho, y más bien porque la paciente no tiene historia de adenopatías, no tiene historia de megalias, no tiene historia de fiebres, y está como el cuadro agudo muy brusco no hay como un compromiso del estado general, y era una paciente previamente sana que después del trauma inicia con las petequias. ¿Qué me hubiera gustado más del frotis y del hemograma? Que me dijeran cómo estaban las plaquetas, cómo estaba el volumen plaquetario medio. Me hubiera gustado el hemograma, ya sabemos, pues ahí en el resumen no estaban, pero ya luego en la presentación sí vimos los volúmenes eritrocitarios para caracterizar esa anemia, pero sí me hubiera gustado saber cómo estaban los retis, porque si es una paciente que tiene un síndrome infiltrativo, pues no vamos a esperar que tenga unos retis aumentados. Lo otro es, pues nos orienta, pues los retis nos orientan a ver, y otras cosas que nos orientaría el frotis es saber si tiene datos de hemólisis, porque esto cambiaría totalmente el diagnóstico. Eso respecto como a la parte del diagnóstico. Respecto a la administración en cuanto al tratamiento, vimos que esta paciente tenía algo importante que era el antecedente de trauma. Entonces, ahorita vamos a ver en las diapositivas que traje, que estos pacientes con antecedentes de trauma son los que tienen el factor de riesgo aumentado para presentar una hemorragia intracraniana. La hemorragia intracraniana, la incidencia en PTI es baja. Ahí los reportes van entre 0.5, 0.1 hasta el 3%, pero sí es un factor de riesgo ya descrito como predictor o riesgo para que la paciente presente PTI. Entonces, ¿qué hubiera enfocado yo más ahí? Mirar cómo es la historia o las manifestaciones neurológicas de esta paciente. O sea, ahí lo que leí, pues que no tenía déficit neurológico, pero sí ver cómo estaba la evolución de esta paciente, si tenía signos de hipertensión endocraniana porque tenía un factor de riesgo asociado. Y lo otro es que yo le hubiera adicionado a esta paciente con 4.000 y 3.000 plaquetas, le hubiera adicionado una tomografía, porque el sangrado pues sí nos ayuda en esta paciente a mirar, el sangrado inicialmente puede ser petequial, pero sí mirar si hay signos de edema cerebral. Respecto al tratamiento, pues la PTI es una entidad benigna, sabemos que es una destrucción plaquetaria mediada inmunológicamente, por lo cual la transfusión de plaquetas no está indicada como manejo inicial. Vemos que incluso transfundir plaquetas acelera la destrucción plaquetaria, solo la transfusión de plaquetas está indicada cuando tenemos un sangrado que amenace la vida, y en ese momento la utilizamos con otras ayudas o con otras medidas terapéuticas como son la administración de esteroides o la administración de gamma globulina, en la medida en que el paciente tiene un sangrado que amenace la vida o que vaya a algún procedimiento quirúrgico, como en el caso de un TEC y un hematoma, el drenaje. La administración, entonces mencionaba que era una entidad benigna, más o menos a las 4 o 8 semanas la mitad de los pacientes ya tienen recuperación plaquetaria, y casi que a los 3 meses ya 2/3 partes de los pacientes tienen recuentos plaquetarios normales, o sea la evolución es hacia la remisión. Pero sí hay unos casos en que ahorita vamos a ver en las controversias que se puede pues mirar como simplemente esperar en cuanto al tener una conducta expectante, el curso corto de esteroide, o hay algunas entidades en las que sí tenemos que utilizar la gamma globulina para acelerar como el recuento plaquetario, cuando hay un sangrado pues que amenace la vida. Entonces, ¿qué le agregaría yo en cuanto al resumen del caso? Me gustaría saber cómo están los retis, me hubiera gustado hacerle una tomografía a esta paciente, no le hubiera tomado una tomografía, no le hubiera transfundido plaquetas. Como mencioné, pues los diagnósticos retrospectivos son muy fáciles, pero de inicial pues no pensaría en una leucemia si una paciente que no es como el cuadro típico por la evolución y porque era una paciente previamente sana.
Pues me hubiera ayudado con con otros recursos como son los retis o mirar esto, y pues en el extendido de sangre periférica pues ahí montaban blastos, pero pues tú no ves en blastos sangre periférica con unos neutrófilos normales, o sea, si ya está infiltrada la médula, ya hubiera tenido compromiso de otras líneas celulares en el hemograma. En cuanto, estoy de acuerdo en que no se le hizo el aspirado pues, o sea, en PTI, no, ahorita vamos a ver, no está indicado como dentro del abordaje pues inicial de estos pacientes, solo en los casos que se salen de lo común o cuando tú sospechas otra entidad, incluso ni siquiera antes de empezar esteroides pues no está indicado realizar un aspirado en el diagnóstico de PTI, sino cuando tú sospechas pues que exista otro diagnóstico. Esto se pasa así, ya. Entonces aquí traje solo unas pocas cosas como que son las controversias respecto a PTI. Entonces este es un artículo que encontré que toma datos del consorcio internacional, del estudio del consorcio internacional para la PTI, donde mencionan los factores predictores de remisión, que son lo que nos interesa a nosotros, cuáles son los pacientes que les da una PTI, sabemos que el 80% van a remitir, entonces queremos saber cuáles son los que están metidos en ese 80%. Entonces ahí está la edad, el hecho de tener menos de 10 años, el OR, después del análisis multivariado, les da que estos pacientes es un factor pronóstico para que remita su PTI y es mucho más elevada cuando pues, es menor de un año, vemos que tiene un OR de 4.7. El otro factor que se asoció fue la presencia del sangrado, un sangrado moderado o un sangrado severo se asoció con que ese paciente probablemente va a remitir. ¿Va? Y lo otro, en cuanto al tratamiento, los pacientes que trataron con inmunoglobulina y esteroide tenían mayor probabilidad de remitir, pero ahorita pues vamos a tener, esto es con un asterisco muy grande, pues porque vamos a ver que en otros estudios se contradice esto. También sabemos que el recuento plaquetario pues está asociado al recuento, no tanto el recuento plaquetario bajo el que esté asociado a que el paciente resuelva, sino lo contrario, los pacientes que tienen un recuento plaquetario más elevado son los que tienden a cronificar, eso fue lo que encontraron ellos acá. Entonces ahora les traigo, estos son los que van a remitir. Este fue una revisión sistemática y un metaanálisis que nos menciona cuáles son los que tenemos que pensar que se van a volver crónicos.